América Latina es una tierra donde lo antiguo nunca se fue. Las montañas, los ríos y la selva guardan nombres que no aparecen en mapas, pero que todos en los pueblos conocen bien. Se murmuran en voz baja, como advertencias, como recuerdos o como heridas que todavía respiran. En las noches donde el viento se detiene y el bosque parece escuchar, hay quienes aseguran haber visto algo moverse entre los árboles, figuras que no son animales, pero tampoco humanos. Sombras que observan, que siguen, que esperan. Y lo más inquietante no son las historias antiguas, sino los testimonios recientes. Pescadores que dejan sus redes y no regresan. Niños que escuchan un silbido en el monte y desaparecen entre los arbustos. Caminantes que encuentran a una mujer llorando a la orilla de la carretera, hasta que ella levanta la cabeza. Estas criaturas no viven en el pasado. Siguen aquí, en nuestra tierra, en nuestro idioma, a veces en nuestra puerta. Si te gustan estos relatos que nacen de la voz de la gente, de la selva, del río, de la montaña, te invito a quedarte. Y si quieres apoyar la investigación y que más historias como estas salgan a la luz, deja tu like antes de que continuemos, porque lo que vas a escuchar ahora no se cuenta dos veces. El Moján, el brujo del río Magdalena. Dicen que en el Magdalena el agua no corre sola, que en sus orillas, entre la neblina amarilla del amanecer, algo respira con el río. Los pescadores lo llaman el Moján. Otros prefieren no nombrarlo porque aquí pronunciar el nombre de lo que te observa es invitarlo a acercarse. El relato comienza en un caserío pequeño cerca de Honda. Casas de madera levantadas sobre pilotes, gallos cantando a las 4, olor a agua caliente y tierra mojada. Allí conocimos a don Israel, pescador mayor, manos curtidas, voz baja. Aceptó hablar solo cuando apagamos las luces de la cámara. No graben mi cara, ustedes solo escuchen, dijo. Su tono no era de miedo, era de respeto. Contó que el Moján aparece cuando el río está oscuro, sin luna. Lo describen como un hombre grande, cubierto de pelo, con ojos amarillos que brillan como brasas mojadas. Su cabello es largo, revuelto, siempre húmedo, como si el río lo hubiera parido. Algunos dicen que fuma tabaco, otros que su aliento huele a algas podridas. Pero lo que todos coinciden es esto: él elige a quien se lleva. A veces es un pescador que se queda solo en la canoa, remando en silencio. A veces es una mujer joven que baja al río a lavar ropa y siente que alguien la llama por su nombre. Y quien escucha, difícilmente regresa igual. Don Israel nos llevó hasta una curva del Magdalena, donde el agua gira como espiral. Ahí, dijo, desapareció su compadre. Estábamos juntos, yo escuché la voz. No era humana, sonaba como si el río hablara. Le pidió a su compadre no mirar, pero el hombre levantó la cabeza y vio algo emergiendo entre los lirios. Israel dice que vio primero los ojos, 2 puntos amarillos flotando sobre el agua, acercándose sin romper la superficie. Luego, una silueta enorme, erguida, espalda arqueada, pelo pegado al cuerpo, como un jaguar que aprendió a caminar como hombre. Su compadre dejó caer la red. El río lo tragó sin ruido. Desde ese día, en el caserío nadie pesca de noche. Nadie se acerca solo a la orilla. Y cuando el viento sopla desde el agua, las madres llaman a sus hijas para que entren a casa, cerrando puertas y ventanas aunque haga calor. No se trata solo de miedo. Se trata de reconocer que el río tiene dueño. Le preguntamos a un biólogo local sobre los relatos. Esperaba que dijera que eran supersticiones, pero respondió: hay áreas del Magdalena donde nunca hemos podido registrar toda la fauna. El río es profundo, muy profundo. Creer que lo conocemos es arrogancia humana. Las grabaciones nocturnas que mostramos a los habitantes fueron rechazadas. No querían ver. Aquí, o se respeta el río, o el río te reclama. Antes de despedirnos, una joven del pueblo se acercó en silencio. No quería que su familia supiera que habló. Nos contó algo más perturbador. A veces él no aparece en el agua, aparece en sueños. Llama por el nombre, suave, y uno se despierta con las piernas mojadas como si hubiera estado allá abajo. No hay explicación científica para eso. No la buscamos, no era necesario,
porque esa noche, mientras cargábamos el equipo, alguien murmuró desde la orilla: «No vuelvan después de las 12». Él escucha, y nadie rió. Si el Moana trae, la próxima criatura te imita, porque en la costa del Pacífico hay algo que toma la voz de la persona que más amas y te llama desde la selva, y cuando respondes, ya no eres tú. La tunda, la voz que te lleva al manglar. En el Pacífico, la selva no empieza donde termina el mar. Aquí, el agua y la tierra se mezclan en un laberinto de manglares negros, raíces que parecen manos y canales donde la luz casi no entra. El aire es espeso, húmedo, caliente, y cuando la marea sube, el bosque entero se mueve como si respirara. En esta región, los pescadores, los marimberos y las comunidades afrodescendientes hablan de la tunda desde hace generaciones, pero no como una leyenda, como una precaución. La tunda, dicen, no ataca con fuerza, sino con engaño. No se muestra como monstruo, se muestra como alguien que conoces. Una madre, un hijo, un hermano, un amor antiguo. Imita la voz, el paso, incluso el olor. Y cuando la víctima confía, la selva se cierra detrás, como una boca que se traga todo. La primera vez que escuchamos este relato fue en Tumaco, bajo un techo de zinc, mientras caía una lluvia gruesa que hacía imposible escuchar los propios pensamientos. Nos reunimos con doña Yesenia, una mujer mayor de manos firmes y mirada directa. No tenía miedo al contarlo, tenía historia. Ella aseguró que vio cómo su propio sobrino fue llevado. Él escuchó a la mamá llamándolo desde el manglar, pero su mamá estaba dentro de la casa, dormida. Yo lo vi salir lento, como sonámbulo. La familia intentó detenerlo, pero el muchacho caminó sin parpadear hacia el bosque inundado. Y allí, entre la bruma húmeda, una silueta se movía. No corría, no levantaba los pies, deslizaba. Doña Yesenia levantó un dedo para mostrar el detalle que siempre delata a la tunda. Cuando ella se acerca, tú no ves sus pies, porque uno lo tiene torcido, como si fuera de otro mundo. Ese es el signo, la marca, el error en la copia. La criatura puede tener el rostro de tu madre, la voz de tu hermano, pero el pie está mal, siempre. Viajamos después hacia Esmeraldas, Ecuador, donde el fenómeno también es conocido. Allí la comunidad afrodescendiente usa tambores para espantarla. Cuando los músicos sienten algo raro en el monte, empiezan a tocar currulao, no por fiesta, sino por defensa. Un pescador nos relató algo que todavía le quiebra la voz. Yo escuché a mi hijo. Él tenía 9 años. Yo escuché su risa entre los mangles, pero su hijo había muerto hacía 2 años. No había viento esa tarde. No había nadie más en el canal. Solo la risa. Una risa pequeña, repetida, como si alguien la hubiera aprendido de memoria. El hombre dejó caer el remo, y el manglar se volvió silencio. Eso no era mi niño, era ella, trayéndome pa' dentro, dijo bajito, mirando el suelo. Preguntamos cómo escapó. El pescador tragó saliva y respondió: porque no la miré directamente. Si uno la mira se queda allá, ella te cambia, te vacía. Los curanderos de la zona explican que la tunda no mata, transforma, hace que la víctima olvide quién era, coma solo camarones crudos, camine sin rumbo. Hay aldeas enteras que creen que los desaparecidos del monte no están muertos, solo están con ella. Algunos regresan, pero vuelven callados, sin luz en los ojos, como si algo hubiera quedado allá atrás. La tunda no roba cuerpos, roba almas, dijo un músico mientras afinaba el cununo, y nadie lo contradijo. Si la tunda te llama con la voz de quien amas, la próxima criatura no usa voz alguna, porque en las montañas frías del Perú existe algo que brilla como fuego, pero no quema, solo observa, y cuando aparece en la mina, alguien no vuelve a salir. El carbunco, la luz viva de los Andes. En la Sierra Central del Perú, donde el aire es delgado y cada respiro pesa, la montaña es más que piedra. La montaña escucha, la montaña responde, y a veces la montaña advierte.
Los antiguos mineros que trabajaron en las alturas de Huancavelica y Cerro de Pasco cuentan sobre una criatura que no aparece siempre, solo cuando algo va a romperse. La llaman el carbunco. No es grande, ni monstruoso, ni feroz. Dicen que apenas alcanza el tamaño de un perro pequeño, con pelaje oscuro y brillante, como carbón húmedo bajo la luna. Pero lo que lo hace inolvidable es la luz. El carbunco brilla, no como lámpara, no como fuego. Brilla como si alguien hubiera atrapado la brasa de una fragua dentro de un cuerpo vivo. Rojo, pulsante, respirando luz. Conocimos la historia en Santa Bárbara, una comunidad minera que ya casi no existe. Casas abandonadas, techos caídos, pozos sellados. Allí vive don Teófilo, exminero, manos agrietadas y mirada que nunca termina de volver del todo al presente. Nos recibió sentado junto a una fogata pequeña, sorbiendo mate de muña para el frío cortante. Habla lento, como todos los que han visto demasiada oscuridad bajo la tierra. No se le mira directo, dijo. Preguntamos por qué. Porque su luz no es para nosotros, es para la tierra. Teófilo contó que en 1978 trabajaban en una galería a más de 300 metros bajo la montaña. El calor era insoportable, la humedad pegajosa, el silencio tan profundo que podían escuchar sus propios latidos dentro del casco. Había rumores de que los soportes de madera estaban cediendo, pero la compañía seguía presionando. Más extracción, más carga, más profundidad. Una noche, mientras revisaban el túnel, algo iluminó la oscuridad. No era lamparín, no era dinamita, era un brillo rojo, moviéndose lento entre las piedras, como si flotara. Todos se quedaron quietos. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. El carbunco salió desde una grieta del suelo, caminando despacio, como si conociera el camino mejor que ellos. Y se detuvo, justo frente a la columna principal del túnel. Ahí supe, dijo Teófilo, bajando la voz. La montaña iba a caer. Los mineros corrieron, subieron por las escaleras húmedas, a oscuras, tropezando, dejando herramientas atrás. Al llegar a la superficie, el suelo tembló, y el túnel se cerró sobre sí mismo. Nadie volvió a entrar. Los cuerpos de los que no alcanzaron a salir nunca fueron recuperados. No porque no quisieran, sino porque la montaña los reclamó. Con el tiempo, científicos y autoridades intentaron explicar la aparición del carbunco como un fenómeno óptico, gas fosforescente, minerales brillantes. Pero hay un detalle que la ciencia no puede negar. Los mineros siempre ven la luz antes del derrumbe, nunca después. Y eso no es casualidad, eso es advertencia. En Cerro de Pasco, un joven guardia nocturno nos contó algo reciente. Hace apenas 2 años, mientras vigilaba un depósito abandonado, vio una sombra brillante cerca de un socavón clausurado. Pensó que era un reflejo de vehículo o alguna linterna. Se acercó, pero la luz respiraba. Se movía como pecho que sube y baja, como algo vivo. El guardia retrocedió. El suelo vibró. Una placa de metal cayó desde lo alto y se enterró exactamente donde él estaba parado segundos antes. No dudé ni un rato. Eso me salvó, dijo sin pretender convencernos. Los abuelos que viven en los pueblos dicen algo más antiguo. El carbunco no viene a matar, viene a avisar. Solo se muestra a quienes todavía tienen un destino fuera de la montaña. A los demás no les muestra nada. Si el carbunco es una advertencia de la montaña, la próxima criatura es castigo de la selva. Porque en Paraguay, en los bosques espesos donde el calor nunca baja, se habla de un ser que no se menciona de noche, porque solo escuchar su nombre puede atraerlo. Un ser que no olvidó al ser humano, ni lo que le hizo a la tierra. El Curupí, el señor del Monte Caliente. En el Caagüí, la selva caliente del Paraguay, el aire no se respira, se mastica, las hojas sudan, la tierra huele a fruta fermentada y los árboles se cierran como una muralla viva. Allí, detrás de los pueblos de tierra colorada, donde las fogatas se apagan temprano y nadie camina después de las 9, se pronuncia un nombre en voz baja, Curupí. No es un mito contado a turistas, no es una broma folclórica, es una presencia que sigue viva en la memoria de los pueblos guaraníes.
Y a diferencia de otras criaturas, el curupí no aparece por accidente. Aparece cuando alguien rompe el equilibrio con la selva. La primera historia nos la contó don Silvestre, un agricultor de Misiones, sentado frente a un fuego pequeño mientras la noche espesa caía sobre el monte. La luz anaranjada bailaba en su rostro arrugado. Hablaba despacio, sin adornos. Curupí no es monstruo, es guardián, dijo. Cuando la gente se olvida de pedir permiso al monte, él viene. En la tradición guaraní, antes de entrar al bosque, se debe saludar. No con palabras grandes, solo un susurro, una intención, una muestra de respeto hacia lo que vive allí, visible e invisible. Pero hubo un tiempo en que llegaron motosierras, camiones, cercas, ruido. El monte sangró, y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. No cuerpos, personas, gente que salió a buscar leña, a cazar, a recoger agua del arroyo, y nunca regresó. Los rastros eran siempre los mismos: huellas desordenadas, ramas quebradas, silencio completo, como si el bosque hubiera cerrado la boca después de tragar. Una tarde caminamos con Roberta, guardaparques joven, firme, ojos atentos. Ella no cree en supersticiones, pero respeta las historias. Nos llevó hasta un claro donde, según los relatos, Curupí se aparece. No había viento, no había insectos, todo estaba quieto. ¿Sienten eso?, preguntó. Era la sensación de ser observados desde todos lados. No miedo, no amenaza, solo conciencia. Roberta nos contó el caso de Daniel, un joven de 17 años que salió con amigos a caminar por el monte una tarde de verano. Había calor denso, de esos que hacen temblar el aire. Entre risas se burlaron de las historias del curupí. Dijeron su nombre en voz alta, 3 veces, como un reto. Esa noche, Daniel desapareció. Lo buscaron con perros, drones, helicópteros, nada. Durante 42 días. Y cuando volvió, estaba vivo. Pero no hablaba. Solo miraba la línea del horizonte, como si algo lo hubiera dejado a medias entre este mundo y otro. Su madre nos permitió escuchar una frase que él escribió en un papel, único intento de comunicación desde entonces. El monte no está vacío. Nosotros somos los que no vemos. Hay testigos que afirman haber visto la figura del curupí. No alto, no brillante, no monstruoso, sino animal, antiguo, cubierto de pelo oscuro, moviéndose entre árboles sin romper ramas, como si fuera parte de ellos. Algunos dicen que lleva el olor del bosque profundo, hojarasca, savia, sudor de tierra. Otros aseguran que lo escucharon respirar detrás de ellos, pero cuando se giraron no había nada. O peor, había silencio absoluto, porque cuando Curupí está cerca, la selva deja de cantar. Las comunidades guaraníes siempre fueron claras. Curupí no castiga inocentes. Curupí castiga a los que entran sin respeto. Y es por eso que, antes de entrar al monte, aún hoy se dice en guaraní, Cherro jerure permiso, Kaagui, pido permiso, selva. No cuesta nada, pero puede salvarlo todo. Si Curupí es el guardián de la selva adulta, el próximo ser protege algo aún más frágil, la infancia. Porque en Paraguay y Misiones se habla de un niño rubio que vive en el monte, que silba como si jugara, y que lleva a los pequeños con él, sin que nadie los vuelva a ver. El Yasi Yateré, el niño que nunca crece. En el interior de Paraguay, cuando el sol se vuelve blanco de tan fuerte, y la tierra roja levanta polvo que se pega a la piel, se escucha un silbido entre los árboles. No es pájaro, no es viento, no es humano. Es Yasi Yateré, un niño que nunca envejece, rubio, piel muy clara, ojos brillantes como miel bajo la luz. A veces aparece descalzo, otras con un gorrito tejido, pero siempre lleva un tacuarí, una vara delgada que golpea suavemente contra los troncos, marcando ritmo. Ese ritmo es lo que atrae, no a cualquiera, a los niños. En la cultura guaraní se dice que Yasi Yateré es uno de los hijos de la selva, criado por espíritus antiguos del monte. No tiene madre ni padre, no pertenece a ningún pueblo, pero conoce el bosque mejor que cualquier cazador, y cuando silba, es casi imposible no querer seguirlo. Ese es su don, o su trampa. En un pequeño pueblo cerca de San Ignacio,
Hablamos con Ramona, una mujer de manos fuertes y voz firme, que perdió a su sobrino hace 6 años. No lloró mientras contaba, no la temblaba la voz. Ya había llorado lo suficiente. Él salió porque escuchó el silbido. Pensamos que era otro niño llamándolo para jugar, pero no era. El niño tenía 8 años. Se fue sin avisar, sin zapatos, sin mochila. Solo siguió el sonido. Lo buscaron 10 días, día y noche, con perros, con gente del pueblo, con patrullas. Rastros había, pasto aplastado, pequeñas huellas, ramas movidas, como si alguien hubiese pasado delante de ellos, siempre unos pasos más lejos, hasta que un día el rastro simplemente terminó, en un claro del bosque, sin árboles caídos, sin río, sin barranco. El camino se interrumpía como si el mundo se hubiera cortado ahí. Yo sé que mi sobrino está vivo, pero ya no es de acá, dijo Ramona apretando los puños. La gente del campo sabe distinguir un cuento de un recuerdo. Yassi Yateré aparece donde hay niños que duermen la siesta solos, o donde los adultos se confían y dejan puertas abiertas. Por eso en las casas rurales todavía se escucha el mismo consejo. No dejes dormir al niño solo a la siesta. El monte escucha. Pero lo que más nos estremeció fue conocer a Rafael, ahora de 19 años, quien asegura haber sido llevado por Yassi Yateré y regresado. Lo encontramos en Corpus Christi, Misiones. Habla poco, se mueve como si pensara 2 veces antes de cada gesto. Le preguntamos qué recuerda. No habló, solo escribió 3 frases en una hoja. El monte era azul, no había tiempo. Él no estaba solo. Cuando le preguntamos cómo volvió, respondió, porque yo quería a mi mamá más de lo que él me quería a mí. No hubo más preguntas. Hay quienes dicen que Yassi Yateré no es malo, que protege a niños de padres violentos, de la pobreza, de la tristeza. Otros creen que se los lleva para que nunca sufran, y algunas abuelas dicen que simplemente los olvida, igual que un niño que deja una piedra en el camino mientras juega. Sea como sea, en Paraguay, cuando el mediodía cae y el mundo se pone demasiado silencioso, los adultos llaman a los niños para entrar en casa. Yupe coape, no mires al monte. Ven aquí, no mires al bosque, porque cuando Yassi Yateré llama, no llama 2 veces. Hasta ahora hablamos de seres que viven en la naturaleza, pero la última historia ocurre en el camino, cuando la noche cae sobre los llanos y la carretera es solo una línea negra sin fin, porque en Venezuela hay una mujer que aparece llorando al borde de la carretera, esperando que alguien se detenga, y cuando levanta la cara, ya es demasiado tarde. La Sayona, la mujer de los caminos vacíos. En los llanos venezolanos, la noche no cae, se desploma. La carretera se vuelve una línea infinita entre pastizales negros y el viento arrastra polvo seco que huele a cuero, gasolina y soledad. Es en ese silencio, cuando solo se escucha el motor y tu propia respiración, donde aparece ella. La llaman la Sayona, no como leyenda para asustar niños, sino como advertencia para hombres y caminantes que viajan de madrugada. Los arrieros la cuentan, los vaqueros la recuerdan y los camioneros la han visto. Nos encontramos en Calabozo con Ángel, camionero de 27 años. Había dejado de conducir rutas nocturnas hacía 3 meses. No bebía, no era supersticioso, no buscaba atención. Su voz temblaba, no de miedo, sino de lo que todavía estaba en sus ojos. Esa noche venía de San Fernando, carretera sola, ni una luz ni un alma, todo limpio, demasiado limpio. Eran las 2:17 a.m., cielo sin luna, ni grillos, ni pájaros nocturnos, nada. Cuando el llano se queda callado, hermano, algo está pasando. Ángel vio una figura a la orilla de la carretera, una mujer, cabello largo negro cubriéndole el rostro, vestido blanco, sucio de tierra roja, arrastrándose como si lo hubiera estado usando durante años. Iba descalza, caminaba lento, como si no sintiera el peso del cuerpo. Ángel bajó la velocidad, pensó en detenerse. Parecía tener frío, estaba encorvada como llorando, hasta que ella levantó la cabeza, y entonces la vio. No había ojos, no había rostro, solo oscuridad,
como una máscara de sombra pegada a su piel, un vacío que absorbía la luz. Ángel golpeó el volante. Quiso acelerar, pero el motor se apagó. Yo no apagué el camión. Él se murió solo, como si algo lo hubiera agarrado por dentro. La mujer se acercó. No caminaba, deslizaba. El aire dentro del camión se volvió espeso, difícil de respirar. Ángel sentía que su pecho se cerraba, como si una mano invisible lo apretara por dentro. Ella se pegó a la ventana, y aunque no tenía ojos, yo sabía que me estaba mirando. Su voz se quebró aquí, se llevó la mano a la boca, como para que las palabras no escaparan. Yo sentí que si la miraba un segundo más, me iba a llevar con ella. Giró la cabeza, cerró los ojos, rezaba sin pensar, cualquier cosa, lo que viniera. No sabe cuánto tiempo pasó. Cuando abrió los ojos otra vez, la carretera estaba vacía. El motor volvió por sí solo, como si nunca hubiera fallado. No es el único. En Apure, un soldado contó que una patrulla completa vio la misma figura junto a un árbol seco. En Barinas, un conductor perdió el control al verla aparecer en el asiento trasero de su carro. En San Juan de los Morros, una ambulancia entera se accidentó después de que la mujer golpeara con la mano el parabrisas. Los sobrevivientes dijeron lo mismo. No tenía rostro, pero te miraba. ¿Quién es la Sayona? Unos dicen que fue una mujer traicionada que busca castigar a los infieles. Otros, que es un espíritu del llano, nacido del viento caliente y la soledad del camino. Algunos creen que solo aparece a los que llevan culpas pesadas, cosas que el corazón intenta esconder. Pero los llaneros no se complican con explicaciones. Para ellos es simple. La Sayona existe. Y la carretera de noche no es lugar para el hombre. Por eso, cuando el sol se va y el horizonte se vuelve negro, aún se escucha el consejo de los abuelos. Si viajas de noche, no mires lo que aparece en la orilla y nunca, nunca detengas el carro. Estas criaturas no viven en cuentos, viven en la tierra que pisamos, en las voces que se susurran entre familias, en los silencios que nadie se atreve a explicar. América Latina guarda historias que siguen respirando, esperando a quien tenga la valentía o la desgracia de encontrarse con ellas. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas criaturas se cuenta en tu país? ¿Conoces una historia que tu familia nunca quiso volver a mencionar? Te leo en los comentarios, y si quieres la parte 3, deja tu like, porque hay criaturas que aún no hemos nombrado, y a algunas no les gusta el silencio.